Hola a todos. Bueno, hoy va a tocar una perla de realidad sobre la geopolítica. La geopolítica es algo muy importante que muchas veces no le damos ninguna importancia, ¿no? Le damos poca importancia para el ciudadano común, digamos, de a pie, ¿no? Y sin embargo, rige nuestra vida más de lo que nos pensamos, ¿no? Y de hecho es una cosa que está en prácticamente cada decisión, en nuestra cotidianidad, digamos, está muy presente todo el rato, ¿no? Cuando compramos un móvil, cuando compramos un automóvil, cuando vamos de vacaciones, cuando contratamos prácticamente cualquier cosa, o compramos cualquier objeto, televisión, etcétera. Hoy en día estamos contribuyendo a la geopolítica mundial, estamos contribuyendo de alguna forma a todo un juego geopolítico del cual no somos muy conscientes muchas veces, ¿no? Entonces es bastante interesante pues el tener ese concepto claro, ¿no? Hoy no voy a, evidentemente, como es una perla de realidad, son muy pocos minutos, hoy pretendo hacer una pequeña introducción muy rápida sobre ese concepto y sobre todo que lo tengáis presente, ¿no? Lo que sí me interesaría es empezar, digamos, diciendo lo siguiente, ¿no? Lo primero que uno debería saber sobre la geopolítica y la política en general es lo siguiente, ¿no? Que realmente la forma que tenemos de votar, por ejemplo, la mayoría de la gente veo a mi alrededor y la mayoría de gente que conozco, ¿no? Es una forma de votar como muy inocente, muy pueril, ¿no? Digamos, naif, se podría decir, ¿no? Porque no se puede votar siendo de un partido o apoyando a un partido político o porque tú tienes unas tendencias, digamos, familiares o por herencia familiar o por lo que sea, unas tendencias políticas, digamos, ¿cómo te diría yo? Unos sesgos, digamos, ¿no? Eso de que dice la gente a veces, yo es que soy de izquierdas, yo es que soy de derechas, yo jamás votaría a un partido de izquierda, yo jamás votaría a un partido de derechas, etcétera, etcétera. Todo esto está muy desfasado. Son formas de pensar del principio del siglo XX, finales del XIX, que cuando la gente en Occidente, sobre todo, estoy hablando, teníamos una forma de vida totalmente distinta, que realmente empezaba la industrialización, empezó, digamos, a imponerse a lo largo y ancho de Europa y de Occidente en general, del mundo occidental. Pues sí que es verdad que los obreros se tuvieron que organizar y la izquierda en su día pues tuvo un papel muy importante, por ejemplo, y sí que tenía importancia ser de derecha, de izquierda, etcétera. Pero en el mundo de hoy en día, en pleno siglo XXI, todo eso ha quedado como muy desfasado. ¿Eh? Es una cosa que no tiene ya ni pies ni cabeza. Seguir pensando con ese manicaísmo de izquierda-derecha es algo que no beneficia en nada al ciudadano de hoy en día de cualquier país occidental, ¿no? Y incluso fuera de Occidente, ¿eh? Yo creo que todo eso queda bastante desfasado. Solo que hay países que todavía en vía de desarrollo que entiendo que pues puede tener algún sentido todavía esa dicotomía, pero aquí pues no, la verdad. ¿Por qué lo digo? Porque, claro, si uno quiere votar de forma inteligente, tú tienes que votar básicamente hoy en día pensando mucho y casi exclusivamente, digamos, en tu bienestar individual, según el sector que tú pertenezcas y en lo que trabajes, digamos, tienes que pensar de un modo bastante individualista o bastante, digamos, al menos sectorial. Es decir, tienes que pensar en si te va a venir bien realmente votar a tal persona por lo que propone, digamos, por el sesgo que está proponiendo, si te va a venir bien a ti en tu vida diaria, cotidiana. ¿Vale? A eso quiero venir a que me entendáis. Esto de tener de votar de forma temática a un partido u otro porque es tradición, porque yo soy así, porque no soporto la derecha, porque no soporto... Es que os tenéis que empezar a olvidar de todo eso. Uno tiene que leerse o intentar entender por dónde va el político X o Y y votarle estrictamente pensando en tu bienestar, en tu situación, ¿vale? Si hiciéramos un ejercicio realmente de frialdad y uno se pusiera a pensar, a ver, yo cómo vivo, en qué trabajo, en qué sector estoy, eh, qué es lo que me maneja, ¿no? De alguna forma, y ahí, bueno, digo todo esto porque realmente sería un poco la forma que se debería hacer, ¿no? Porque realmente la democracia
fue un invento que se hizo para controlar el poder. Es decir, al principio los griegos, lo que fueron se dice que son los inventores de la democracia, y probablemente lo sean, porque todos los documentos y toda la historia apunta por ahí, cuando inventaron ese tipo de forma de organizar la sociedad, estaban pensando en que el pueblo ejerza como un controlador del poder. Es decir, la democracia es una especie de, si vamos realmente a la raíz, su forma, o sea, es la verdadera, digamos, razón de ser, es que el pueblo pueda ejercer, digamos, desde la parte más baja del pueblo, más normal, digamos, la gente de a pie, normales, podamos ejercer, digamos, digamos, ese control del poderoso, ¿no? Del que tiene el poder, pues, militar, económico, etcétera, ¿no? Que suelen estar ligados, además, ¿no? Entonces, digamos que hoy en día, trasladado a los días de hoy, es decir, que de alguna forma es el mismo. O sea, es decir, nosotros tenemos que vigilar que a nosotros nos vaya bien. No tienes que pensar a ver si al partido tal le va bien, porque yo soy de ese rasgo político o de ese rasgo. Eso es lo que los quieren hacer creer. Es decir, os hacen votar mal porque os quieren hacer creer que vosotros os conviene tener un rasgo ideológico. Nada más lejos de la realidad. Es decir, el ciudadano no tiene que tener ningún rasgo ideológico. Eso les va dividirse por ideas o por ideologías y de cuál les va muy bien a los poderosos, a los que ya están arriba, ¿no? Los que están arriba, pues les conviene incluso estar divididos porque así queda muy bien claro que cómo se van a repartir el pastel, ¿no? Del poder. Entonces, pues el grupo A, el grupo B, el grupo C, etcétera. A ellos ya les conviene estar así divididos en grupos de poder, pero a nosotros no. O sea, nosotros el pueblo normal y corriente lo que tenemos que ejercer es simplemente de árbitro. Es de que a nosotros nos vaya bien, ¿no? Entonces tenemos que arbitrar y tenemos que hacerlo de tal manera que controlamos a los que, digamos, se disputan el poder, ¿no? Y ese es el rasgo, un poco con la píldora del poder que estuve el otro día diciendo, quizás me faltó un poco esa conclusión. Es decir, el verdadero juego de no entrar en el manicaísmo de, digamos, ser dominado o dominar, es un poco salir de este juego y ser el árbitro, el que controla el poder, ¿vale? Que es realmente nuestro verdadero y único papel que deberíamos de jugar siempre, ¿no? Es el papel que nos toca de verdad jugar y el papel que de verdad nos toca, digamos, como ciudadanos rasos, el verdadero papel que realmente nos toca desempeñar, ¿no? En esa sociedad. Y entonces a la hora de votar, que es un poco el instrumento principal o el único instrumento que nos han dotado para poder, digamos, ejercer ese control, pues hay que tener un voto muy frío, ¿no? Hay que ser muy frío, hay que ser muy consecuente a la hora de votar, ¿no? A la hora y con ese pensamiento que estoy diciendo. Es decir, tenemos que, pues un poco votar, alejarnos sobre todo, como el demonio, del tema ideológico y votar un poco de una forma que uno pues vea realmente el que nos va a venir mejor a nosotros en general como pueblo y a ti en particular como individuo también, ¿no? Y eso es un poco, para mí eso sería el voto inteligente y la forma de ejercer, digamos, una forma de ejercer tu ciudadanía de forma sana y de forma, digamos, inteligente, ¿no? Para ti mismo, ¿no? Básicamente pensando como individuo y pensando como sociedad, como ser social que eres, pues también, evidentemente, ¿no? Es decir, eso es un poco el rasgo es un poco el objetivo que hay que intentar alcanzar y que no hay que perder de vista, sobre todo, ¿no? Porque si lo pierdes de vista, empiezas a votar, pues un poco de la forma que ellos quieren que votes, que es con el corazón, de forma totalmente arbitraria, de forma, digamos, inconsciente, de forma así como si fuera un juego, ¿no? Te lo quieren pintar como si es un juego de izquierda a derecha, de ideologías, pero tú no tienes que entrar en este juego, a ti no te conviene. No te conviene entrar en este juego, no es una cosa que a ti te va a beneficiar para nada, que a ti que el PSOE sea más potente o que el PP tenga más diputados y que por lo tanto tenga más pastel para repartirse entre los suyos, ¿en qué te beneficia a ti esto? En nada, seas de tendencias izquierdoides o de derechas. Quiero decir, no tienes que votar pensando en eso, tienes que votar pensando en muchas cosas más que te pueden afectar, ¿no? Y la geopolítica, desde luego, que es una cosa que tenemos que tener presente, ¿no? Porque la geopolítica, como he dicho al principio de esta conversación, pues lo influye todo, lo embulle todo, ¿no? Ahora lo estamos viendo con el coronavirus, sin ir muy lejos. O sea, una cosa que está pasando en Wuhan, en China, resulta que puede afectar aquí en Barcelona, en Cataluña, el Mobile Congress.
Por lo tanto, digamos que al final, que tú eres un pobre pringao que hace de azafata a lo mejor, o hace de azafato ahí en el Mobile Congress, pues resulta que pues, este año a lo mejor te quedas sin trabajo, o te quedas sin ese ingreso porque resulta que hay una gripe en China que ha afectado, que la gente se ha asustado, que no sé qué, que no sé cuántas, ¿no? Es un simple ejemplo para que veáis hasta qué punto todo está interconectado y todo está imbuido de todo, ¿no? O sea, es decir que hay que tener mucho cuidado con esto porque realmente no pensar en la geopolítica y no pensar que estamos totalmente interconectados a nivel mundial hoy en día es autoengañarse, ¿no? Es autoengañarse y hay que tener bastante presente todo esto, ¿no? Y también a la hora de votar, evidentemente, es una cosa que debería la gente pues tener como muy presente, ¿no? Muy presente a la hora de hacer todo esto. Luego, un concepto geopolítico también que conviene y que es bonito de tenerlo en la cabeza y que a mí me gustaría poder transmitir, que es de un buen amigo, bueno, un buen amigo, una persona que yo escucho mucho y que la verdad es que tiene grandes conferencias, Juan Miguel Zunzunegui, que por cierto os recomiendo escuchar si no lo habéis escuchado ya en alguna de sus conferencias, que son geniales. Repito, Zunzunegui, Juan Miguel Zunzunegui, es un mexicano, un gran profesor, un catedrático que tiene nociones de historia y tiene una cátedra en, ahora no me acuerdo bien sus títulos, pero tiene varios. Y es un grandísimo profesor, como decía, y realmente tiene unas conferencias y tiene unas cosas realmente magistrales. Y habla mucho de geopolítica en sus conferencias, de hecho es un especialista en geopolítica, y una de las cosas que a mí me llamaron la atención de él, y es una gran cita suya, ¿no? Que la guerra mundial, que nos pintan siempre la historia, pues esto, ¿no? La guerra de Napoleón, tal, cuando hablamos de la guerra, de las guerras de Occidente, sobre todo en Europa, ¿no? Napoleón, no sé qué, no sé cuántas, tal, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y él dice que la Guerra Mundial realmente empezó en 1492, cuando España descubrió América, ¿no? Ahí es cuando realmente la verdadera guerra mundial, digamos, empezó a lo bestia, ¿no? Fue un poco guerra de todos contra todos, pues para poder ver quién se quedaba con la hegemonía mundial, ¿no? Ahora ya que el mundo se había completado por fin, ¿no? El mapa mundi se había completado descubriendo las dos Américas, ¿no? Y todas las riquezas y todas las oportunidades que ello daba, ¿no? Al principio empezó en la pole position España, evidentemente, porque fue la descubridora y fue la primera que se pudo, digamos, beneficiar de ese descubrimiento, pero luego, claro, rápidamente se sumaron pues Inglaterra, lo que era, digamos, el imperio austrohúngaro, de alguna forma intentaron hacer su lucha a su manera, también hasta los otomanos, ¿no? El mundo árabe, el mundo musulmán contra el mundo occidental, y el mundo occidental, sobre todo, mucha lucha interna entre ellos, que la Primera y la Segunda Guerra Mundial no es más que una guerra al final, y tiene toda razón, de Alemania básicamente, por hacerse con la hegemonía mundial que estaba ya en manos y que estaba claro que iba a caer en manos de Inglaterra y Estados Unidos, ¿no? Que al final, como así ha sido al final, ¿no? Y entonces, bueno, y con Italia por ahí, Japón, intentando pues hacer una alianza, digamos, cada uno, Italia pensando en reverdecer laureles romanos, ¿no? De la antigua Roma, el Imperio Romano, y intentando intentar su trozo de pastel, me imagino, pues reeditando África del Norte y probablemente el sur de Europa, y Alemania se quedaría todo el resto, ¿no? Y supongo que incluso dominando el mismo Estados Unidos, etcétera. Y un poco la idea era esta, o sea, cuando pensamos solo en el nazismo, en los nazis, tal, hacemos un mal análisis geopolítico. Realmente se jugaban muchas más cosas en esas guerras, ¿no? Se jugaban, pues, el control básicamente del petróleo también, por parte de Alemania o Estados Unidos e Inglaterra, el control de los recursos, digamos, naturales que ya se empezaban a intuir que iban a necesitar el mundo moderno, y el control pues de rutas comerciales, el control de América, el control de muchísimas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que tiene toda la razón del mundo el funcionario cuando dice que la guerra mundial empezó realmente en 1492, ¿no? Y llevamos en una terrible guerra mundial desde entonces, ¿no? Con altibajos, momentos más álgidos, momentos más flojos, pero es cierto, ¿no? De alguna forma, bueno, la Segunda Mundial fue un poco un epílogo de toda esa guerra mundial que duró desde 1492 hasta 1945, porque al final la aplastante victoria de los aliados, digamos, de Estados Unidos e Inglaterra, básicamente, más Francia, digamos, pues fue tan aplastante que ya yo creo que ya ahí paró la guerra, ¿no? Por fin, y estamos en una especie de paz desde entonces, aunque bueno, hay actores, ya lo veis, como Rusia, China y tal, que quieren pues volver digamos, de alguna forma levantarle la liebre un poco a Inglaterra y Estados Unidos, ¿no? Y ya veremos cómo acaba todo ello. Bien, pues eso es lo que quería transmitir hoy, básicamente, con esa píldora geopolítica para introduciros un poquito en todo ese bello mundo que a mí me encanta y me apasiona, y espero que os haya gustado y que os haya apasionado, o que os haya, si al menos no apasionado, interesado escuchar esta píldora de realidad de hoy.
Y bien, y os invito a próximos audio programas y audio vídeos. Y un saludo a todos, bienvenido a los nuevos, que veo que os vais sumando con bastante celeridad. Venga, chao, un abrazo a todos, hasta luego.